Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Usted imagine un ser vivo que va cambiando en el tiempo, que va teniendo distintos requerimientos. Lo puede usted ver en sus hijos, cómo los suéteres a veces ya no les quedan, los pantalones les quedan cortos, cómo necesitan ir cambiando de ropajes conforme va creciendo. Pues lo mismo ocurre con las sociedades y lo mismo ocurre con los sistemas políticos. Los sistemas políticos tienen que irse adaptando. En México hemos hablado de reformas políticas desde hace ya muchísimo tiempo y sin duda usted debe decir, ya no cabe una reforma política más. Y quiero decirle que creo que sí cabe una reforma política más, porque las condiciones del país han cambiado sensiblemente. Han cambiado las condiciones sociodemográficas, basta con ver dónde se encuentra la población hoy asentada y dónde estaba hace 20 años. Han cambiado las condiciones de educación de nuestra población, han cambiado las formas de comunicación, como fue el fenómeno que vimos del voto nulo en las elecciones del 2009. De tal manera que, una vez más, estamos hablando de una reforma política. Una vez más porque precisamente después de ese proceso electoral federal, el más reciente, tuvimos una propuesta del presidente Calderón, una propuesta en donde se recogían algunos de los puntos que han estado en la agenda de debate de muchas de las personas que nos dedicamos a ese tipo de cuestiones. Y esa reforma política, por desgracia, no prosperó, se fue al cajón, quedó guardada, pero los problemas sí se quedaron allí pendientes. No hubo salida a varias cuestiones, como por ejemplo, cómo podemos profesionalizar más al legislativo y si la reelección es una alternativa a ello o no lo es. El debate se silenció, diría yo, en parte porque hubo elecciones locales, se sabía que no pasaría ninguna reforma que fuese conflictiva por el legislativo. Sin embargo, recientemente el senador Manlio Fabio Beltrones volvió a presentar una agenda de reforma política que curiosamente coincide en algunos puntos con la del presidente Calderón y en otras difiere, una agenda que tendría que ser implementada de inmediato para que tuviese efectos en la elección del año que viene. De tal manera que, aunque usted no lo crea, podríamos estar, y quizá debería decir, deberíamos estar ante una posible reforma política. Y para hablar de ese tema, hemos invitado a dos amigos de la casa, y no me voy a ir por el orden alfabético, porque hay una dama presente. Qué bonito. María Amparo. Muchas María Amparo gracias Casar, por haberme invitado otra vez en Entre Tres. Saben que lo disfruto mucho discutir con ustedes. y Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, abogado, jurista, de los más brillantes de la nueva generación. Miguel, qué bueno que estés con nosotros de nuevo. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿O me pasé? ¿Necesitamos o no necesitamos reforma política? Yo creo que empezamos con cómo abres tú este programa de Entre Tres, diciendo que si conforme va creciendo, va cambiando la sociedad, como los hijos, les hace falta un nuevo ropaje. Yo diría dos cosas. A mí me parece que sí hace falta un nuevo ropaje, simplemente por dos cuestiones, ¿sí? Primero, creo que la mayor parte de las reformas en este país han sido más bien de corte electoral. No quiere decir que no se haya modificado ningún otro artículo de la Constitución sobre los poderes en este país. El Congreso se ha ido fortaleciendo en los últimos 20 años, pero fundamentalmente han sido el acceso al poder, cómo llegan los funcionarios públicos a sus puestos, cómo llegan a sus cargos de elección popular, y hemos dejado fuera los otros aspectos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un Congreso plural y básicamente la misma Constitución en términos de las facultades de los tres, del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ya ese solo hecho creo que amerita discutir la reforma del Estado. Pero hay el otro punto. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con aquellas tesis que sostienen algunos de nuestros amigos y colegas de que la reforma política es la madre de todas las políticas y que si podemos ponernos de acuerdo en una reforma política que propiciara los acuerdos, entonces vendrían en cascada el resto de las reformas estructurales. Yo creo que eso es elevar las expectativas o abiertamente no entender, ¿sí?, cuál pueden
¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas de una reforma política? Yo agregaría un punto que es análogo a lo que tú dices. Hay cosas donde México es único, como en el materia de reelección. No hay ninguna otra democracia donde no tenga reelección, en ningún nivel. Reelección inmediata, directa. Costa Rica. En todos, en presidencia municipal, todo. En México es el único del planeta Tierra que tiene eso. Y tiene que ver con nuestro origen, con el origen, con la forma en la que el PRI logró articular la política que era circulando a las élites. Fue cuando rompen la reelección en materia legislativa y otras, cuando se consolida el PRI. Y como tú dices, las reformas se hicieron por el lado electoral, algunas cuantas en la política, y no hay ninguna evidencia de que nuestro elemento sui generis único en el planeta Tierra nos dé una mejor política. Podemos decir, somos únicos, pero también tenemos resultados únicos positivamente hablando. Pero no parece que sea el caso. La no reelección tiene muchos problemas, además de que es profundamente antidemocrática, porque no permite a la gente escoger. Ahora hay que decirlo, es muy impopular. La gente cree que la reelección implica, por nuestra historia porfiriana probablemente, que es que se va a imponer el que esté en el poder. En un contexto democrático, la reelección es una opción, no es una obligación. Pero quizás nada más con ánimo de ordenar, quizás lo planteé mal, quizás deberíamos de decir cuáles son los focos rojos, porque hay una serie de reformas deseables, importantes, etcétera. Pero ¿cuáles dirían ustedes que son los focos rojos, aquellos que debemos atender porque notamos en la elección más reciente, en la federal, que hubo algún problema que debe ser solucionado? Bueno, yo señalaría fundamentalmente dos, y es algo que ya hemos platicado mucho. En primer lugar, la sustitución presidencial. Es decir, estamos ante un foco rojo, nosotros lo hemos señalado, se han escrito libros, hechos seminarios, porque la Constitución no prevé, y somos únicos también, creo que con Uzbekistán o algo así, somos los únicos del mundo en donde no hay una sustitución automática en caso de que el presidente, como nos puede pasar cualquiera, pues de repente tenga un accidente, se muera, quede paralítico, quede en estado de coma. La Constitución ordena que se pongan de acuerdo las cámaras para nombrar a un sustituto provisional, interino, etcétera, y eso puede demorar, para como está la integración del Congreso, varias semanas o incluso meses. Eso sería muy lamentable. El daño que sería, creo yo, a la credibilidad del país sería enorme. Ese es un foco rojo. Otro tiene que ver con la llamada reconducción presupuestal. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna previsión, no hay ninguna red de seguridad para el caso de que lleguemos a un determinado 1 de enero y no se haya aprobado el presupuesto. Desde luego estaríamos ante un vacío presupuestal, normativo importante, que también es un foco rojo. A mí me pareció muy afortunado el símil que haces del cuerpo que va cambiando, el cuerpo que va creciendo. México ha ido creciendo en su fortaleza democrática. Nos falta muchísimo, sin duda, pero estamos mucho mejor que hace 30 o 40 años. Vaya, las cosas han cambiado para quien lo quiera ver con toda objetividad. Esa es una primera razón por la que la reforma no solamente es necesaria, es urgente. Tenemos un país distinto que se rige por las mismas reglas del pasado, prácticamente, salvo las reformas electorales. Y dos, lo que decía Carlos, que también me parece que revela la urgencia de esto. No podemos pensar que somos únicos. Esta idea de vamos a hacer las cosas a la mexicana me parece de un infantilismo y de una ingenuidad. A la mexicana. El resultado es que están saliendo a la mexicana. Yo creo que deberíamos tener la madurez para identificar y, en su caso, importar, traduciéndolas, las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo hacemos que funcione un poder legislativo? ¿Cómo hacemos para tener un poder judicial independiente, fuerte, creíble? ¿Cómo hacemos para articular el federalismo, que es un lío? Hoy en día el federalismo es un verdadero enjambre de facultades. Y eso lo podemos aprender, creo yo, con humildad de lo que están haciendo bien otros países. Y no me refiero a Europa o Estados Unidos, me refiero a América Latina. Ahora, los dos puntos en los que te concentras hace un momento tienen cierto dramatismo, ¿no? La muerte del presidente, el hecho de que en enero nos despertemos y no hay cómo gastar un peso. Tienen este dramatismo y desde luego que son focos rojos. Pero yo creo que el gran tema de una reforma institucional es el hecho de que México desde 1997 está en una condición en donde no tenemos un gobierno que sea la cabeza de una coalición gobernante. No tenemos una coalición política que gobierne. Y en ese sentido, desde 1997 tenemos gobiernos de minoría.
lo fue Ernesto Zedillo en la última parte de su sexenio, y lo fue Vicente Fox, y lo ha sido Felipe Calderón. Y ahí me parece que hay una decisión muy importante, que es cómo le hacemos, desde mi perspectiva, para alentar que los gobiernos tengan la capacidad de gobernar. Cambiamos las reglas electorales de tal manera que se aliente el triunfo de un candidato que sea premiado con una mayoría. Esa creo que es la línea del presidente Calderón, de decir, vamos a hacer todas las cosas para que el próximo presidente, ganando, tenga buenas probabilidades de ser la cabeza de una coalición mayoritaria. La segunda vuelta, ¿no? Segunda vuelta, por O ejemplo. algún Bueno, mecanismo de sobrerepresentar. O la sobrerepresentación. Y la otra sería, ¿cómo le hacemos para hacer menos duros a los partidos políticos, de tal manera que las negociaciones dentro del Congreso sean más flexibles? Y podamos incentivar tener la colaboración. una colaboración en la plaza legislativa, como creo que podría ser el caso brasileño, en donde sin una mayoría del presidente sí tiene ciertos elementos de flexibilidad en el sistema de partidos para conformar una mayoría. Yo creo que el diagnóstico es muy parecido en todos los proyectos de reforma. Si uno lee las exposiciones de motivos de las iniciativas del PRI, senadores, PRI, diputados, PRD y presidente de la República, todas se parecen y lo acaban de condensar ustedes dos. Necesitamos propiciar los acuerdos y agregan ellos, y además sin afectar la representación, sin restarle representatividad al sistema. Eso es lo que dicen en su exposición de motivos. Yo creo que PRI Miguel... diputados no, Bueno, no, ellos sí quieren, pero vaya, no, es curioso, Miguel, porque en la expresión de motivos sí lo dicen, pero después se contradicen. Yo creo que tú tienes razón, habría que mirar con humildad o sin ella hacia el Cono Sur, y qué es lo que vemos, que a partir, porque no somos únicos, Chucho, en esto de los gobiernos divididos, ¿sí? Lo que es más, llegamos al final de la cola. Los países en América Latina siempre tuvieron en sus épocas democráticas gobiernos divididos, y nosotros que llegamos... No había un partido con mayoría. Que no el tenían partido del presidente no tiene mayoría en las cámaras. y no pasaba nada y sigue adelante la gobernabilidad, como en el caso de Brasil. Pero sí hay una cosa con lo que Miguel dice de mirar al sur. ¿Cómo lo han resuelto? Como los países de América Latina tampoco han querido afectar la representatividad de ustedes, no le quieren reducir la pluralidad y no quieren inducir mayorías para el partido del presidente, lo que han hecho es afectar el otro lado de la ecuación, que es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y lo han hecho a través de darle más poderes al Poder Ejecutivo. Y esa discusión en este país no se quiere dar por parte de los legisladores. Hay un gran temor porque venimos de 70 años de autoritarismo, pero es no entender que como cambiaron las condiciones de la reelección y no estamos en los años 30, ya tampoco estamos en la época del partido cuasi único. Y creo que tenemos una mala concepción de que no puede haber una reforma política que fortalezca las facultades del presidente. A la par sería mi de posición. mantener los pesos y contrapesos, que es el Claro, punto. sí. Porque la propuesta de la Cámara de Diputados, de la fracción priista de la Cámara de Diputados, lo que buscaría sería resolverlo por la vida de Las que mayorías. gane todo. Que gane Y todo al el ganar partido del todo presidente. con un partido disciplinado, lo de menos es qué facultades tiene, que es lo que vivimos durante el presidencialismo. Podía no Perfecto. tener muchas facultades del presidente, pero lo controlaba todo. Y lo malo de ese modelo es precisamente que acaba anulando un poder, mientras que la otra solución, la de generar mecanismos de colaboración y llaves para destrabar cuando se atora la cosa desde el lado del presidente, pues te permite movilizar en un sentido los Mantenerte cambios, democráticamente pero tener con- los pesos y contrapesos, Así porque en es. todos los casos de estas llaves, que es dar decretos, posibilidad de gobernar en caso de emergencia, etcétera, hay mecanismos para acotarlo. Claro. Y tiene que rendir Pero además cuentas. me parece que es una vuelta al pasado, ¿no? Es decir, Lo si de la algo hemos Cámara de ganado... Diputados. Sí, porque si algo hemos ganado en este tránsito de la reforma electoral, pues tiene que ver con que cada voto tenga un peso específico, que no haya como truquitos en la parte de la selección de quiénes van a ocupar el poder. Y esta parte de entrar como por la puerta de atrás a configurar mayorías, a mí me parece regresiva. No, o sea, el hecho de que gane un presidente con el 30% y luego una cláusula constitucional que diga automáticamente tienes el 51 en las cámaras. Oiga, mire, pues el país no le dio el tamaño de esa confianza. Le dio lo ¿no? que le dio. Le dio lo que le dio, me parece... Ahora, incluso ya hoy se nos olvida, hay una sobrerepresentación. El PRI y el Verde hoy tienen la mayoría de la Cámara de Diputados y el PRI obtuvo el 38% de los votos.
y tiene el 48 o algo así, más su amigo el Verde tienen la mayoría. Ya hay una suerte de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. No, sin la suerte, sí hay, o sea, la permite la ley. La fomenta. El 8, no, y además la Por permite, eso, la dice, fomenta. no podrá tener más del 8%. Pero Pues ya la es fomenta una- con la llamada cláusula de gobernabilidad incluso, ¿no? Y en el Senado también. Y creo que lo que tendríamos que estar mirando es hacia el otro lado, cómo generas representatividad y en general, cómo bajas las barreras de entrada para que otros ciudadanos, otros grupos puedan participar. En este país lo que hay es, como siempre, oligopolios. Dificultades de- Ahí tocaste un punto que es interesante, que es ciudadanos. Uno de los temas que ha estado en el debate desde hace ya varios años es precisamente las candidaturas independientes, la posibilidad de que haya ciudadanos que sin militar, sin pertenecer a un partido político puedan contender. Y aquí la discusión jurídica es de principios y doctrinal es muy interesante, porque ¿por qué puede uno cercenarle, quién le puede cercenar los derechos políticos a un ciudadano? Y de hecho esto ya el Estado mexicano ya lo perdió. Lo perdió con el caso Castañeda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se procedió, el senador Monreal curiosamente lo vio venir poco antes del pronunciamiento de la Corte, modificaron la Constitución, se modificó la Constitución, pero no se modificó la ley secundaria, la reglamentaria, el Código Electoral, de tal manera que hoy el Estado está en default. De hecho, esa discusión ya ni siquiera tendríamos que estarla dando, tendríamos más bien que ver cómo se reglamenta en términos de participación en los medios, la parte de apoyo financiero sí o no, cómo le garantizas al Estado que no vaya a ser un pillales que se lleva el dinero con el cual lo apoyaste. Pero eso ya doctrinalmente se perdió, llevamos 3 años y no lo han reglamentado. La Es Constitución lo absurdo. permite, ¿eh? La Constitución, a partir de la reforma de noviembre de 2007, quita el candado Ya. para que no nada más los partidos puedan tener... Pero no hay cómo hacerlo operativo. la parte que falta es la ley, y ahí sí creo que La ley federal, hay un par de estados que ya lo la han ley hecho, ¿no? federal, en Yucatán. efecto, para la votación, las elecciones federales. Federales. Ahí sí creo que los partidos han actuado con un tanto de doble moral, por Sí. decirlo de alguna manera, porque reformaron la Constitución sabiendo que no tenía ninguna consecuencia, y a la hora de hacerlo operativo, pues se han mostrado Pues renuentes. regresemos a Ahora- discutir esto. Se termina este primer segmento discutiendo con María Amparo Casar y Miguel Carbonell, reforma política, implicación. Estamos en un momento más de regreso aquí en Entre Tres. Bueno, seguimos platicando aquí de las perspectivas sobre una reforma institucional, una reforma política, y uno de los temas que se mencionaron aquí muy brevemente tiene que ver con el desbarajuste de nuestro sistema federal. Si hay un montón de estudios y muchos diagnósticos y propuestas sobre lo que debemos hacer en materia del régimen político, de la relación entre el Congreso y el presidente, reelección, la segunda vuelta, etcétera, y uno puede tomar una decisión, digamos, informada. Parece que en materia del federalismo estamos a ciegas, que no tenemos realmente ni un diagnóstico claro de cómo está operando el sistema federal bajo el pluralismo y no tenemos tampoco buenas referencias de hacia dónde debemos mover las piezas. Digamos, en términos de un diagnóstico quizá demasiado elemental e impresionista, lo que podríamos decir es que de un régimen que tenía una estructura de embudo, en donde todo parecía llegar a las autoridades centrales en el Distrito Federal, ahora tenemos una gran dispersión que sin embargo no logra encontrar en cada uno de sus espacios locales los controles eficaces de su democracia. Y por lo tanto lo que tenemos es ahí una serie de expedientes caciquiles, autoritarios, de regeneración de prácticas muy poco democráticas a nivel local. Ahora sí hay en materia fiscal algunos expertos que han dicho básicamente lo siguiente, que es lo que necesitamos es un régimen fiscal que le obligue, le dé facultades, pero le obligue a Que haga cobrar responsables a los estados de los recursos que gastan, sí con mecanismos de compensación entre entidades en función de mantener el pacto federal, obras de carácter nacional, compensar a los más pobres, etcétera, pero que el grueso de los ingresos, como en prácticamente todas las federaciones, ahí otra vez somos una excepción, tengan un componente de impuestos locales y que no sea la fuertes, transferencia. y que no sea este mecanismo de la ley de coordinación fiscal que era propia del
del mecanismo centralizador de reparto de recursos que se dio durante, a partir de los 70, digamos, cuando se consolida ese pacto, y que hoy vuelve irresponsables fiscalmente a los gobernadores porque no recaudan, pero cómo sí gastan reparten. y qué mal rinden cuentas. Eso es ¿no? lo que quiero decir, es que quizá la parte más dramática de todos, ¿de acuerdo? Pero es que es parte Es de que lo es la no rendición de cuentas. O sea, digo, si tú analizas cómo se gastan los señores gobernadores el dinero, simplemente no tiene pies ni cabeza en la mayoría de los casos, porque además pueden pasar de un programa a otro con enorme facilidad, los programas no tienen reglas de operación, entonces pues es una bolsa bastante discrecional. Que ¿no? además sí ha habido, digamos, ganadores en términos económicos en los últimos 10 años, han sido ellos, han sido los gobiernos locales, en cambio de donde nada. de pronto han tenido caudales de dinero y no sabemos bien en dónde están, no Y hay... peor todavía, se han endeudado aún más de lo que recibieron. Incluso está fiscalmente endeble porque también lograron ampliar sus capacidades de endeudamiento. Ahora, el tema del que debería dar un municipio, en términos de su propia seguridad territorial, de tráfico, etcétera. Otro ejemplo, educación, DF. El DF no paga educación. Es decir, la educación básica en el DF, preescolar, primaria, secundaria, corre a cargo de la Secretaría de Educación Pública del No Gobierno solo Federal. la paga, la administra. Porque en otros lugares puede ser pagado por la federación, por impuestos federales, pero lo administran localmente. A eso me refiero, que no hay digamos, coparticipación. Pues ahí tenemos un hueco, se quejan las entidades federativas. Monterrey gasta 85% de su presupuesto en eso y el DF cero. Entonces, sí tenemos como un tema de arquitectura, es decir, no solamente está ausente el modelo, sino que tenemos un modelo contrahecho. Hemos pasado de una copia del modelo norteamericano, de un federalismo dual, federación y autoridades locales, a una cosa que quisimos copiar, o supongo que alguien quiso copiar de Alemania, en donde dijeron, las autoridades que cooperen. Es facultades concurrentes, se llama técnicamente, desde el punto de vista constitucional, y todo lo hicimos concurrente. Hay más de 30 reformas al artículo 73 de la Constitución para que todo sea concurrente, y cuando la Constitución dice les toca a todos, muchachos, pues muchos dicen, pues voltean a ver para otro lado, ¿no? Entonces tenemos un problema muy severo de diseño, de arquitectura. Ahora, dentro de ese diseño... Yo creo que estamos mezclando en esta muy interesante discusión dos cosas, ¿no? Una es la que mencionaba Chucho, que las constituciones locales no han, digamos, evolucionado en la misma dirección democrática que la federal. Hoy en día el presidente mexicano está muy acotado por un conjunto de reformas, muy atado de manos, tanto por organismos autónomos como por normas presupuestales, como por la forma de nombramiento del procurador, la división de poderes, la pluralidad, no tiene mayoría en el Congreso. Y no ha pasado lo mismo en las constituciones locales. Entonces, por ejemplo, un problema que vemos mucho en política mexicana es que los órganos regulatorios o los órganos de autonomía están a nivel federal ya no están capturados, o algunos ya no están capturados, y son autónomos. Esto no pasa. Pero no es constitucional, los ponen y los capturan. Bueno, sí, los ponen y los capturan, pero vaya, en las congresos, en las entidades federativas, sí hay un subdesarrollo en términos de la democracia, de la división de poderes internos, del acceso al poder. Eso es uno. Y la otra es la arquitectura constitucional, que es la que mencionaba Miguel. No hemos podido resolver cómo se relacionan en una parte jerárquicamente y en otra parte, ¿sí?, de manera, digamos, como pares, los diferentes órdenes de gobierno, por no mencionar ya el municipal. En ese tema de la arquitectura hay una especie de dogma que es, digamos, la simetría de todos los estados, el tratamiento de todos los estados, como si todos los estados fueran iguales, tuvieran las mismas capacidades, tuvieran los mismos recursos, tuvieran la misma dinámica política plural. No sé si eso lo deberíamos estar discutiendo, si debemos pensar que debe haber regímenes, un régimen federal que se haga cargo de la gran diversidad de nuestra vida local y que podríamos en ese sentido entender que puede haber un tratamiento distinto a estados distintos. Bueno, nosotros en la UNAM hemos hecho esa propuesta. Se llama federalismo asimétrico y nosotros pensamos que en la República hay una toma de esa facultad por parte de la Federación para prestar el servicio público y homologar hasta donde se pueda cuestiones absolutamente esenciales para la calidad de vida de las personas. Lo que no es tolerable, pensamos nosotros, es que esta diversidad haga vivir a unos mexicanos con unos estándares de calidad de vida tipo europeos
y está medido por las tablas de desarrollo humano de ONU, y en otros peor que si vivieran en África. Es decir, hay de veras una disparidad ofensiva, creo yo. Pero ¿quién iba a juzgar, eh? Me parece y interesante, pero ¿quién juzga? ¿Quién tiene las capacidades? No, hay que pensarlo, pero sí existe en otros países. O sea, no es que lo hayamos inventado nosotros. Nosotros pensamos que ese modelo de asimetría bien pensado, o sea, hay que sentarse y arrastrar el lápiz. Bien diseñado, pero sí. como idea, me parece absolutamente defendible. Pero ¿quién iba a decir que en tan pocos años iba a cambiar tanto la situación? Es decir, el lugar común hace no demasiado era decir, es que las excesivas facultades del presidente de la República, ¿no? Y los estados. Entonces es una vergüenza. Las comisiones de derechos humanos, a sus auditorías superiores. Es impresionante. Lo que en la federación ya es impensable a nivel local, A sus vida tribunas. cotidiana. Decía Miguel que la arquitectura federal mexicana está copiada de los Estados Unidos, pero le agregaron un elemento que lo hace, bueno, pero incluso originalmente, más allá de las concurrencias que explicabas, le agregaron el tema del municipio, que lo hace aún más complicado, porque en Estados Unidos el modelo, el núcleo básico no es el municipio, es el Estado. Y acá esta combinación española. Exactamente, que le da al municipio libre toda una dimensión adicional, en ese mismo sentido de que tienes el municipio de Guadalajara y un municipio de 14 personas. Acudimos muy bien y vamos a tener lo mejor de los Estados Unidos y lo mejor de los franceses o de los alemanes, porque vamos a encontrar las virtudes perfectas de cada sistema. A la mexicana. Y a lo mejor lo que Constitucionalismo a la mexicana. encontramos son los defectos de cada una de esas y que no tenemos la capacidad de encontrar esa coherencia. Y no digo que un sistema institucional tenga que ser, digamos, un teorema, pero sí debe tener cierta coherencia. Sí por lo deben menos, embonar las piezas de alguna manera. Por lo menos no tener contrahechuras, ¿no? No que una disposición anule a la otra o que haga más difícil los propósitos que debería de cumplir. Cuando una constitución te crea un problema y no te lo resuelve, es una mala constitución. Sí, las constituciones deben ser para resolver problemas, no para crearlos. Nuestra constitución hoy en día nos está creando problemas. Nos está creando problemas por no permitir la reelección, por no prever la ausencia del presidente, por no prever la reconducción presupuestal, por tener un relajo de facultades en términos de distribución federalista de facultades y porque el municipio es también un lío. Entonces, ¿y por qué funcionaba? Hace 15 años lo veíamos distinto porque el presidente lo articulaba todo. Mal, crecientemente mal, porque no le daba para administrarlo bien. Y entonces, pero era política, no constitución. Exactamente, era pero se sostenía políticamente. Le quitas el poder político y te surgen todas estas anomalías constitucionales. Ahora, hablaba de la ¿Cómo los hace contrahechura. responsables? ¿Sabes qué va a pasar ahorita? Como hacemos siempre estas cosas en México, tenemos 4 iniciativas, más todas las demás que ya había en el Congreso, ¿sí? Y entonces se van a poner a negociar políticamente, como sabemos que lo están haciendo. Por decirte algo, una parte de la reforma política está atorada porque el PRI en el Senado quiere la ratificación del gabinete por parte del Senado, ¿sí? Y la iniciativa del presidente quiere la segunda vuelta. Y entonces están, si me das esto, yo te doy lo otro. No tiene nada que ver una reforma con la otra, ¿sí? Entonces vamos a acabar con cachitos de cada una de las reformas, la del PRI en el Senado, PRI diputados, etcétera, como un intercambio, ¿sí?, de favores, como un intercambio de mercancías, y vamos a acabar otra vez, Miguel, en una contextura. Nadie está cuidando que sea una reforma que en su conjunto, ¿sí?, te resuelva problemas como pero es un poco la fatalidad de nuestra diversidad, ¿no? Es que no, si tú ves otros países con diversidad, pueden buscar la coherencia. Yo no estaría por la fatalidad. Yo creo que las negociaciones políticas son siempre así. Y esa es parte de la trampa de por qué hay esta enorme ilusión de los politólogos de voy a hacer la reforma perfecta, suponiendo que la pudieras hacer, a lo mejor no opera así. De todas maneras no la... Pero en general no la vas a poder hacer porque la política son intereses y negociaciones. Esperar que no sea eso la política pero espérame, es un poco raro. Te puedes acercar más y menos. Puedes poner, digamos, un centro como pusieron la mayor parte de los países que hicieron nuevas constituciones. En sus arranques constitucionales, cuando hay una mayoría, pero en el proceso habría que tirarle a eso, ¿no? Pero si no, vamos a hacer una contrahechura. Pero además de una contrahechura, en el tema que estamos discutiendo hay un vacío, ¿no? Porque ninguna de las 4 iniciativas que mencionas toca el tema del federalismo. Es incluso peor, es decir, no se asume la gravedad del problema. Simplemente se le da la vuelta, se hace como que no existe el problema. A mí me parece que si no resolvemos el nudo federalista, la articulación territorial del ejercicio del poder en este país, todo lo demás, podremos tener reelección legislativa, podemos tener sustitución presidencial automática,
Pero si no resolvemos esa parte del ejercicio territorial del poder, vamos a estar en severos Pero problemas. sí hay iniciativas de eso. En el sexenio pasado se discutió fuerte y otra vez no se llegó a acuerdos. La famosa de César Camacho del PRI y César Jauregui del PAN, ¿no? Que atacaba precisamente los problemas que decías tú. Pero se ha dejado de lado, como si no fuera un problema. Y en pedazos como el tema del mando único, que bueno, es eso para materia de seguridad. No estoy diciendo que sea la mejor solución, pero hay pedacitos. Ahora, ¿por qué no lo hay? Porque los gobernadores están felices. Y controlan a muchos legisladores locales, también a muchos legisladores federales. Los gobernadores tienen hoy en su fracción mucho más control que el presidente en la suya. Sin duda. Y entonces que el líder del partido, de cualquier partido, sobre toda su bancada. Es bárbaro. Ahora, sí, decía María Amparo algo que es muy interesante, que es estos dobles ritmos o triples ritmos. Cuando uno analiza las 32 entidades de la República, se encuentra uno, digamos, como que en la avanzada están las entidades que han tenido generación en segunda vuelta. Es decir, gobernaba el PRI, fue desplazado el PRI y regresó el PRI o llegó una fuerza alternativa. Con todos los disfraces que esto puede suponer, que ahora gane el PAN en Baja California con un candidato que en realidad, perdón, el PRD en Baja California, no, el PAN con un candidato que era del PRD. ¿No? Entonces termina uno, si usted está confundido, yo también estoy confundido. Y después tiene uno 12 entidades de la República que están en la primera generación de la alternancia. Es decir, que 22 entidades de la República ya tuvieron alternancia. Y después vienen 10 entidades en donde no ha habido alternancia. Ahora, en teoría, uno supondría que en las 10 entidades que llevan alternancia en segunda generación debería de haber un desarrollo institucional más avanzado, más sólido, más, ¿no? O sea, que los órganos, haz de cuenta, las auditorías estatales fueran más independientes, que las comisiones, los institutos estatales electorales. ¿Por qué? Porque ya tuvieron el doble flujo, ¿no? Y sin embargo, por desgracia, no es del todo así, lo cual es una mala noticia porque entonces no puede uno sustentar la tesis de que hay una evolución. Decir, mira, no te preocupes, es que los que están mal son los que vienen en la cola. Pero los han ocupado el poder y no de las reglas. Yo creo que no. Yo creo que si hubiéramos puesto a partir de 1997 al hombre más capaz en la presidencia de la República, se le hubieran dificultado enormemente los problemas. Si no es un problema de la capacidad o incapacidad de hacer política, sino que me parece que las reglas no alientan para nada los acuerdos, no alientan la rendición de cuentas, no alientan la responsabilidad. Y por eso es la urgencia. Es decir, el mensaje que creo que tenemos que enviar y que de alguna manera muchos de nosotros hemos dicho una y otra vez es, independientemente de la configuración futura del Congreso o del partido en el poder, necesitamos nuevas reglas porque México ya cambió. No se puede gobernar México con las reglas del pasado o pensando que va a llegar el superhombre o la supermujer a resolver automáticamente todos los problemas. Yo creo que eso no existe. Pero hay que dar la discusión sobre las normas también, si nos da tiempo. O sea, si las normas resuelven todo. No, yo no digo que resuelvan todo, yo digo que ayudan. Yo también, pero... Ayuda. Ahora, yo creo que debemos hacer aquí una pausa. Hemos estado hablando mucho de las reformas que necesitamos, pero también se han hecho reformas importantes. Hay una en materia de derechos humanos que yo creo que valdría la pena registrar y evaluar de qué es lo que significa. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en Entre Tres. Decía Jesús que ciertamente ha habido cambios, y uno de ellos ha sido en materia de derechos humanos. Digamos, hubo una reforma, todavía falta, digamos, aterrizarla, pero cambia de forma importante cómo se conciben los derechos humanos, quiénes están encargados de velar por ellos. Es decir, ¿cuál sería realmente, qué podríamos esperar de un sistema que amplía derechos sin resolver el tema de dar facultades? Bueno, yo comenzaría un poco, el auditorio, casi el 27% de la población tiene menos de 25 años. Entonces, el asunto de los derechos humanos les puede resultar etéreo. Y la verdad es que el asunto de los derechos humanos no hace mucho era una cuestión de académicos, de ciertos núcleos de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de Rodolfo Stavenhagen, de una serie de gentes que impulsaron esto, y no había ningún andamiaje constitucional. Y no fue sino hasta que en el régimen del presidente Salinas se decidió crear una dirección de derechos humanos que estaba en la Secretaría de Gobernación y darle un estatuto un poco independiente. De manera que sí ha habido una evolución, y una evolución muy importante, que tiene que ver con las distintas reformas que ha vivido la CNDH, pero también las reformas de los institutos o de las comisiones estatales de derechos humanos. Yo tuve el privilegio de estar ahí 4 años y las cosas sí han cambiado. Es decir, si uno compara, por ejemplo,
las demandas de derechos humanos que recibía la CNDH al principio, en el primer lugar venía tortura por mucho, pero por mucho. En este caso esto ha cambiado y estamos viendo ahorita que viene detención ilegal en primer lugar. Ahora. Es decir, hay cambios cualitativos que para las personas, bueno, hasta el mismo número de las quejas que se presentan a la CNDH y a las comisiones estatales habla de que esto ha ido conformándose una cultura de los derechos humanos, y ahora nos enfrentamos a una nueva reforma que creo, valdría la pena explicar, toca a dos órganos, porque en realidad también toca a la Suprema Corte de Justicia en la capacidad de investigación, y que había sido muy cuestionada y que era de hecho una suplencia que estaba allí colocada, incómoda. La Suprema Corte de Justicia la utilizaba, pero siempre salía... También un caso único, no era una práctica común. No era una práctica común que un órgano de administración de justicia, la última instancia, tuviera una facultad de investigación para la cual no tiene ningún otro recurso, es decir, no tiene órganos policíacos, y sobre todo fiscales, sin consecuencias en sus resoluciones. y sin consecuencias en su... Como de Comisión de Derechos Humanos. También Entonces, se va a quedar igual. creo que Es una reforma muy importante. Sí. Yo diría que es la reforma más importante en materia de derechos humanos de los últimos 100 años probablemente en México, y lo que hace fundamentalmente es modernizar al país, ponernos en la línea del constitucionalismo más moderno, más de frontera. Dice, por ejemplo, que los derechos humanos no son aquellos consagrados en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Es decir, lo que hace la reforma es jalar todo el ordenamiento jurídico internacional y decir, señores, estamos completamente inmersos en la globalización. Sí, nos embonamos, digamos, con el mundo. La globalización no es tratados de libre comercio solamente, señales de satélite. La globalización son también derechos humanos, y la reforma lo que hace es traerlos. Nos pone en la línea con el llamado Pacto San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, para decir, hay ciertos derechos que nunca, bajo ningún supuesto, se pueden suspender. Así haya un terremoto como el de Japón, así haya una guerra civil, un estado de Así conmoción. voten los 500 legisladores por quitarnos ese derecho. Esos no se pueden suspender. Y eso ya lo decía la Convención Americana de Derechos Humanos que México había firmado, pero ahora lo dice nuestra Constitución. Eso es algo bueno. Le da rango constitucional los tratados. Lo laboral, señala la reparación del daño. Es decir, sí. Este es un dato que en una palabra, pero que cuando se violen derechos humanos haya reparación del daño, porque ahorita parece como que no hay nada, ¿no? Le da competencia a la CNDH para la materia laboral, le atribuye la facultad de investigar violaciones graves, pasándola de la Corte a la CNDH, que es lo que creo que corresponde, A mí me parece que es lo que creo que corresponde. Una Suprema Corte no va a estar emitiendo recomendaciones, ni que fuera Ministerio Público para investigar. O sea, no era Madison que la Suprema Corte no está para opinar, ¿no? Exacto, la Suprema Corte dicta sentencias en todos los países del mundo. Esa es la normalización institucional y de reglas constitucionales. Le da al extranjero la defensa. Se quita esa vergüenza del 33, país, ¿no? Que te expulsaban sin defensa, sin escucharte. Sin Deja sin escucharte, defensa. ya tiene derecho. Sin audiencia, para afuera. Derecho de audiencia al extranjero. Se mejora el régimen jurídico del asilo, una mención específica total. en el 15 sobre asilo. Creo que es una buena reforma. Y también es reforma del Estado, Es reforma del Estado, claro. porque el Estado no son nada más los poderes. El Estado no nada más es el presidente y los legislados. El Estado somos nosotros también. ¿Dónde está el ciudadano? Preguntaba Federico. En esta reforma nos queda claro que es un ciudadano portador de derechos. Ahora, Miguel, yo creo que dos está bien cuestionamientos a la reforma. Y es, digamos, va en el sentido correcto, pero en la medida en que no tienes un Estado con las facultades para hacer válidos estos derechos, se vuelve bien complicado administrarlos. Es decir, ¿por qué aquí sí se pusieron de acuerdo y en todo lo demás no? Porque esto parece que no cuesta, porque esto parece que no les afecta a ellos en su reparto de recursos. Si no haces, por ejemplo, al mismo tiempo una reforma en materia de amparo y que vuelva el amparo algo mucho más eficaz y que permita al gobierno tomar decisiones sin que se lo estén bloqueando en cada esquina, acabas como dando un espacio donde generas unas enormes expectativas y no tienes un Estado para ir generando las condiciones para cumplir esos derechos. Entonces, qué bueno que lo estamos viendo por ese lado, pero habría que acompañarlo porque si no se puede quedar muy fácilmente vacío, digamos. Incluso veamos el caso de la Comisión de Derechos Humanos. La comisión surge, como explicabas tú, en un momento donde no había un poder judicial independiente. Era la fórmula para compensar esa centralización del poder. Lo ideal sería una comisión de derechos humanos para casos muy emblemáticos, pero que la operación diaria de la violación de los derechos se diera en las cortes.
y que pobres y ricos tuvieran acceso a eso, y que las sentencias del Poder Judicial en materia de amparo fueran generalizables para todos. Pero entonces les vas dando derechos de verdad. Me parece que se podría simplificar: a los ricos amparo, a los pobres recomendaciones de la Comisión. Oye, Carlos, yo en esa misma Lo línea exagero. diría y haría la crítica a la reforma. Digo, los puntos que tú mencionas o que hemos mencionado aquí en esta mesa de la reforma me parecen muy bien, bravo, pero no se tocaron dos cosas. ¿Qué nos dan a los ciudadanos para poder hacer valer esos derechos? Y la segunda, yo ya estoy un poco harta de una Constitución que ahora le agregamos los tratados internacionales que tienen el mismo rango, ¿sí?, en donde estamos llenos de derechos. Yo tengo el derecho al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, deporte. ¿sí?, Al deporte, en fin, tengo N derechos, ¿sí? Pero si mañana me corren a mí de mi chamba y eso, ¿en qué sentido puedo yo hacer valer mi derecho? Entonces, me parece que estamos llenas de puras normas estas políticas. Pero no, a ver, esta retórica del exceso de derechos sí no, pero ahí sí no, porque ni en términos de derecho comparado, ni en términos de nada, no se yo nada más sostiene. digo, ¿cómo hago valer mi derecho a la alimentación? Esa es una pregunta válida, pero no podemos... Más allá, digamos, de la declaración. No, por eso, pero empecemos por la declaración, es decir, ¿tenemos demasiados derechos declarados en nuestra Constitución? No tenemos demasiados, y los que tenemos los tenemos muy demasiados que no los endebles. podemos hacer cumplir. Eso es otra cosa. Es decir, pensemos en los... Carlos mencionaba el amparo. Bueno, pensemos en un amparo moderno. Claro. Colombia tiene una acción de tutela. Las acciones colectivas que están a medio reglamentar, de nuevo, reforma constitucional y falta la ley. Class actions. La experiencia de la protección internacional y la protección de derecho comparado, necesitamos incorporarla. Es una tarea pendiente. Pero yo sí quisiera dejar claro esto. Nuestra Constitución no es excesiva en derechos, al contrario. Venimos de un texto endémico en derechos, de un texto mal redactado, en contrahecho. Sin los instrumentos para hacerlo valer. Pero es que son dos Nada cosas más, diferentes. son dos cosas distintas. Sí. Pero una sin la otra no nos vale. ¿En qué ¿Por qué, sentido por qué tiene razón? Creo que distintos? ¿Por qué diferentes? No ¿Por, nos vale. por qué no podríamos pensar en que la relevancia de la declaración está en los mecanismos operativos para hacerlos válidos? Porque hay que pensar en dos cosas diferentes. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el amparo. Y confundir ambas cosas, es decir, si no tenemos un buen amparo, no sirve de nada la libertad de expresión. Bueno, yo prefiero tenerla. Yo prefiero que la Constitución diga, tenemos libertad de expresión y que pensemos entre todos, y tenemos que pensarlo. No estoy diciendo que no lo pensemos. Estoy diciendo, pensemos en las garantías, pero no juntarlo, porque esa es una equivocación que los constitucionalistas mexicanos cometieron durante todo el siglo XX. Esta confusión entre derechos y garantías. La doctrina constitucional contemporánea lo ha rechazado tajantemente eso. Yo quisiera retomar este punto porque podría parecer nada más conceptual, pero el título primero de la Constitución General de la República hablaba de garantías individuales y no hablaba de derechos humanos. Cruz decía, esta Ahora Constitución ya ni de otorga. humanos, es fundamentales, ahora se habla de derechos Otorga. fundamentales. Quiero ¿no? recordar que la expresión en el constitucionalismo proviene de la latinoamericano. propia Revolución Francesa. Es decir, estamos un poco retrasados por darle un giro, ¿no? Las garantías individuales, bueno, ¿y dónde estaban los derechos humanos? Entonces yo coincido con Miguel, esta reforma es una reforma que toca de alguna manera el kern, el nudo de la debilidad de la concepción de derechos humanos desde el texto constitucional. Yo creo que es una muy buena noticia. Es una excelente noticia, no solo porque se fortalece a la CNDH. Y déjame decirte ahí en defensa del ombudsman en lo general. Es cierto que algunos de los procesos podrían ser canalizados por la vía jurisdiccional, pero a lo mejor no es deseable. Parte del éxito de los ombudsman es todo lo que logran resolver en la parte digamos, de conciliación. Es decir, cuando hay un abuso de autoridad, tú puedes, y esto supone no solo ahorrar tiempo, supone ahorrar dinero del Estado, porque si lo llevas a la instancia jurisdiccional, entonces tienes que intervenir tú como fiscal, gastar dinero, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un asunto, un territorio allí para el cual este tipo de conciliación y bueno, no solo en el caso de los derechos humanos, también está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tuvo a bien venir a evitarnos caer en lo jurisdiccional, que hubiera sido muy fácil, demandar al médico y vete con el médico y entonces a ver quién paga los derechos, los abogados, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que es interesante ahí, digamos, de las consecuencias
que se anuncian de autoridades que no atienden a las recomendaciones de la Comisión, que me parece que es relevante, que es dar la cara a las instituciones representativas y a la opinión pública. No se puede simplemente meter esa recomendación en un cajón o tirarla a la basura, sino que por lo menos el compromiso es de encarar los cuestionamientos del Poder Legislativo, que me parece muy sensato, ¿no? Eso es una parte muy importante, qué bueno que lo mencionas. La reforma obliga a la autoridad que no acepte una recomendación, primero, a fundar su negativa. Tiene que decir por qué. Sí, antes no. Tiene que decir por qué. Ahorita, antes podía decir, no la acepto. No la acepto y ya. No, mire, explíquese. 2, las cámaras del Congreso, la Cámara de Senados a nivel federal y los congresos locales pueden citar al funcionario para que en público lo explique. Sí. Eso enriquece la democracia deliberativa, enriquece el debate, nos ofrece puntos de vista y creo que abona en la rendición de cuentas. Eso también me parece muy modernizador, digamos. De Y alguna que manera. se conozca, porque luego estas cosas pueden pasar a oscuras, en donde no se sabe que hay un alto funcionario de la Administración Federal o local en donde simplemente no atiende una recomendación y no se ventila esto en la Estoy de acuerdo. Pero me gusta regresar al punto de las facultades que le das a la autoridad y las obligaciones, algo que no hemos mencionado, que le das al ciudadano para hacer la contraparte de estos derechos. Es decir, cuando uno lee el título correspondiente a las obligaciones, que básicamente habla de servicio militar, instrucción militar, pagar impuestos de la forma proporcional y equitativa que marcan las leyes, votar y ser votado, y aunque no votes no pasa nada. Es decir, si hay una parte muy endeble en materia de quién es responsable para que esto suceda. Todos estos derechos cuestan. Si recaudas 10 puntos del PIB, no hay forma que esos derechos sean efectivos, que vayan más allá de la declaración, como decía María, porque hacer declaraciones es muy barato. Hacer que el derecho al acceso a la salud sea de verdad un derecho para todos los mexicanos y que tenga los instrumentos burocráticos para lograr que la gente tenga los apoyos médicos necesarios, etcétera, etcétera, requiere una contraparte del otro lado. Y yo creo que ahí es donde nos quedamos un poco unilateral. No digo que no haya que hacerlo antes de que me digas que no haya que hacerlo, pero hay que hacer la otra parte. Y como es mucho más fácil, porque es políticamente más fácil lograr consensos diciendo vamos a dar derechos, que vamos a pedir obligaciones, vamos a pedir recursos fiscales para cubrir estos derechos, vamos a darle a la autoridad instrumentos para cumplir con esos derechos, acabas teniendo una constitución y unas reglas del juego un poco desbalanceadas. Bueno, pero es que las constituciones sirven para eso. Las constituciones modernas declaran derechos, las leyes establecen obligaciones. Yo creo que hay que saber qué pedirle a cada norma. Si le pedimos a la Constitución que junto a una tabla de derechos nos establezca 75 obligaciones, pues yo creo que nos estamos equivocando. Las constituciones hacen las dos Pero cosas. Miguel, ¿no? ahí sí te Las estás constituciones contradiciendo, modernas porque hace establecen rato derechos. que estábamos hablando de la reforma política, decías que, bueno, había una serie de normas, pero que después no legislan. Pero, ¿sí? pero respecto del Aquí Estado, pero Carlos aquí se refiere a los tendríamos que ciudadanos. legislar también. En materia de ciudadanos, las constituciones establecen derechos. En materia de poderes públicos, establecen facultades y obligaciones. Pero, Así es en el constitucionalismo pero a ver, moderno. en varias constituciones, además eso me lo has enseñado tú, ¿sí? Colombia, Ecuador, ¿sí? Que son dos de los modelos que a ti te gustan, sí se establecen los mecanismos para hacer valer los derechos. Sí, eso y sí, en, pero son en la cosas nuestra diferentes. no. No, en eso estoy de Entonces, acuerdo. deberíamos como ciudadanos, ¿sí? También pedir no solamente que nos pongan la larga lista de derechos, sino que a cada uno no le pongan nada más las obligaciones, sino los instrumentos Totalmente para de hacerlo, acuerdo. ¿no? Los instrumentos sí, Ahí. pero las obligaciones ciudadanas La no van obligación en- fiscal, sí, por ejemplo. Esa No, ahí está, está en la esa está. Constitución. Oye, Esa Miguel, pero hay muchas obligaciones en la Constitución. Tenemos Por la eso. obligación de votar, de pagar impuestos. Otra Y cosa si es no que no se lo hagamos, cumple, no pero sí pasa hay nada. obligaciones en las constituciones. Perdón, un pequeño apunte nada más, supongo que nos sacamos al final, pero lo que decía Federico sí es importante. La tortura ha bajado, pero está rebrotando, ¿eh? Puede Ahora ser. sí. Nunca en la historia de la CNDH, en los más de 20 años que tiene de historia, se habían dirigido tantas recomendaciones a un solo órgano como se dirigieron en el 2009 a la Sedena, y muchas de ellas por tortura. desaparición. Sí, es un apunte nada más porque Yo lo hacía un poco en la De largo. perspectiva histórica. de ha cómo había- bajado mucho. Sí, no estamos como en 1992, No. pero ojo, Pero sí hay un porque repunte. Sí. y muy Sí. preocupante. Sí, por supuesto. Y es a raíz de la entrada del ejército al combate Sí. al crimen organizado. Bueno, tenemos que despedir el programa, ¿Ya? aunque no crean, ya se fueron los minutos que tenemos asignados. María Amparo Casar.